Hola amigos, nosotros como trabajadores debemos conocer nuestros derechos, saber exactamente cuándo estamos ante una relación laboral. Esto es cuando se constituyen esos tres elementos, como es la prestación personal de un servicio, la remuneración directa por la realización de este trabajo y la subordinación cuando estamos recibiendo órdenes. Entonces, ¿a qué tenemos derecho? Como es el salario, el reconocimiento de horas extras después de haber laborado el tiempo ordinario, el tiempo reglamentario, que por ahora es de 48 horas. En el 2023 será de 42 horas. Esto debido a la ley 2101 del 2021, del presente año, la cual empieza a regir desde el año 2023. 2 años después de su promulgación, que esta ley modifica el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo. También el derecho a un subsidio de transporte, el auxilio del subsidio de transporte, para quienes devengan menos de 2 salarios mínimos. La afiliación al sistema de seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, prima semestral de servicios, el auxilio y también los intereses de las cesantías y por supuesto las vacaciones. También, como suele suceder más que todo en la parte operativa, la existencia de accidentes laborales. Hay que saber cuándo este accidente laboral es culpa del patrón y que generalmente es cuando ese suceso repentino es ocasionado o bien por falta de capacitación o bien por falta de la dotación de elementos para la protección. Y si dicho suceso repentino tiene como consecuencia una discapacidad o una invalidez, ojalá nunca suceda, el trabajador tiene derecho a que se le indemnice, tanto a él como a su familia, porque hay daños y perjuicios materiales e inmateriales. Por otra parte, cuando se habla de salario integral, para que se devenga salario integral, tiene que ser equivalente a 10 salarios mínimos. Si se devenga menos de 10 salarios mínimos, se debe estar recibiendo todas las prestaciones de las que hemos hablado. También hay derecho a una indemnización cuando hay un despido del trabajador sin justa causa o cuando hay una renuncia por parte del trabajador motivada. Otro tema que debemos saber nosotros como trabajadores es la figura de estabilidad laboral reforzada, consistente en que se tiene una protección especial en las empresas para los que tienen alguna condición de salud especial, como el caso de las mujeres embarazadas o los trabajadores que tienen alguna condición de discapacidad o alguna enfermedad crónica, o también los prepensionados, que son las personas que les falta 3 años nada más para beneficiarse de la pensión de vejez. Todo esto lo tiene que saber el empleador, hay que hacérselo saber de manera escrita para que se aplique la estabilidad laboral reforzada. Otro punto que debemos de tener en cuenta nosotros como trabajadores es que existe la nulidad de afiliación, es decir, los trabajadores que estaban en el seguro social y que luego se pasaron a los fondos privados, administradoras de pensiones, pero que no tuvieron la información suficiente. Mediante un proceso judicial, así les falte menos de 10 años, pueden regresar, es decir, el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. También es bueno tener en cuenta la definición de lo que es pensión de vejez, que es esa prestación que reconoce la ley por intermedio de los diferentes fondos, ya sean privados como Old Mutual, Colfondos, Porvenir, o si es pública como es Colpensiones. Si es en Colpensiones, los requisitos son 1.300 semanas de cotización. Si es una dama, debe tener 57 años. Si es un hombre, debe tener 62 años. Con estos requisitos se puede optar por solicitar la pensión de vejez, la cual va a oscilar entre un 60% y un 80% del salario que se devengaba o del ingreso base de liquidación. Bueno, esto va a depender del estudio que se le haga a cada caso. Ahora, si es en los fondos privados, en estos no hay límite de edad, no se tiene en cuenta la edad. Allí se tiene en cuenta el capital que se haya acumulado durante el tiempo de aportes.
Este capital debe corresponder que se tengan mesadas que equivalgan al 110% del salario que rija, del salario mínimo que rija al momento de solicitar la pensión. Pero si es una dama y tiene 57 años, si es un caballero y tiene 62 años y no alcanzó a tener ese capital del cual hablamos, el cual tiene una equivalencia de 180 millones de pesos aproximadamente para este año, entonces tiene derecho, si cumple con el requisito de tener 1.150 semanas de cotización, tiene derecho a que el gobierno le complete lo que le hace falta para optar por la pensión con el salario mínimo, para optar por esta prestación, la cual se denomina pensión de vejez, con el salario mínimo. También, como trabajadores, debemos saber que existe una pensión de sobrevivientes, que es la que se le reconoce al núcleo familiar de la persona que fallece, si ya está beneficiada de la prestación, si ya está disfrutando de dicha prestación. Pero también los que no están pensionados, si han cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a su fallecimiento. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta pensión de sobrevivientes? Los hijos menores de 18 años o los menores de 25 años si se encuentran estudiando de manera formal o si tienen alguna condición de discapacidad. También el cónyuge o compañero permanente. Inclusive se da el caso de que algunos que tienen cónyuge y compañera permanente a la vez, a mí no me dejan eso, pueden optar por solicitar para que se divida esa prestación entre las dos. Los hermanos del causante, para la persona fallecida, si dependían de él, si hay hermanos menores de 18 años y dependían de él, o si hay hermanos que tengan condición de discapacidad y que dependían del causante, también tienen derecho a que se les reconozca esta prestación. En ausencia de todos los que nombramos anteriormente, los padres del causante, del fallecido, también tienen derecho si se demuestra que dependían económicamente de esa persona. Otra prestación a la que tienen derecho los trabajadores, que es de orden pensional, es la pensión de invalidez. Los trabajadores que después de previa calificación les arroja una pérdida de capacidad de mayor al 50% de capacidad laboral, valga la redundancia, deben reclamar esta prestación de la pensión de invalidez. Los requisitos son la cotización de 50 semanas en los 3 últimos años antes de la fecha de estructuración de dicha pérdida. Si el trabajador es menor de 26 años, solamente se le exigirá una cantidad de 26 semanas de cotización dentro del último año inmediatamente anterior a la estructuración de dicha invalidez. También hay que decir que hay trabajadores a los cuales ya se les ha determinado la calificación, inclusive para algunos ya está en firme. Esta se puede recalificar, adjuntando con la historia clínica otros factores, como es la edad, el riesgo, la profesión e inclusive la fecha en que se diagnosticó la enfermedad cuando se trata de una enfermedad. Por otro lado, hay trabajadores a los cuales su empleador les demora o no consigna dentro de los plazos establecidos los respectivos aportes pensionales. Esto no es óbice, es decir, obstáculo para que el trabajador aspire a su derecho pensional, puesto que son las administradoras de pensiones las que están obligadas a hacer los respectivos cobros junto con los intereses que generen las moras. Asimismo, hay que saber el derecho a la pensión familiar, consistente en que dos cónyuges o compañeros permanentes, entre los dos se pueden complementariamente acceder a este tipo de prestación, sumando los tiempos de cotización entre los dos. Deben sumar como mínimo 1.300 semanas y cumplir ambos con la edad respectiva. De esta manera pueden solicitar la pensión de vejez de orden familiar. Y sumado a lo anterior, hay trabajadores que ya están disfrutando de la pensión
y que les quitaron la mesada 14, con el argumento de que cuando cumplieron los requisitos para solicitar la pensión de vejez, devengaban 3 salarios mínimos. Algunos de ellos pueden recuperar dicha mesada 14 si se logra comprobar que para junio del 2011 su mesada pensional no superaba 1.606.000 pesos.